Darles la más cordial bienvenida a este encuentro del capítulo de España de la Red Global MX, una asociación sin ánimos de lucro que agrupa a mexicanas y mexicanos y residentes en España con una destacada trayectoria profesional en diversos sectores y ámbitos de especialización. Nos convoca en esta ocasión un propósito común: poner en valor el mapa de talento de nuestra red como una herramienta institucional que permite visibilizar las áreas de experiencia, fortalecer vínculos profesionales y promover nuevas oportunidades de colaboración entre México y España. Más allá de la presentación de un informe, este encuentro constituye un espacio de reconocimiento y puesta en común del talento que integra nuestra comunidad, con la voluntad de favorecer su conexión, proyección y generación de iniciativas de valor. Un espacio, en definitiva, orientado al diálogo, la reflexión y la construcción colectiva en torno al papel del talento como puente entre ambos países. Para comenzar, es un honor darle la bienvenida a la ministra Teresa Zacarías, directora del Instituto Cultural de México en España, quien nos dirigirá unas palabras. Hola, ¿qué tal? Seré muy breve. Hay mucho por escuchar. Solamente les quiero dar la bienvenida a ese instituto que es su instituto y lo digo realmente con mucha honestidad. Nosotros los funcionarios estamos de paso, ustedes son los que están aquí siempre. Entonces, yo les pido eso, vengan siempre, acérquense a nosotros, métanse a las redes, esta es su casa y además estamos por ahí. Seguramente ya muchos me escucharon el sábado, que no estaban el sábado. Ya llevamos más o menos un mes con esta iniciativa de Conectarte, donde todos aquellos mexicanos y mexicanas que tengan una relación con la cultura, las artes, se inscriban y la idea es básicamente conectarse y ya vendrán otras etapas. No quiero usar esto así como de anuncio, pero bueno, vale la pena porque esto se complementa con todo lo que ustedes están haciendo. Y al igual que ustedes, yo me siento muy orgullosa de ser mexicana y seguramente les pasó lo que a mí me ha pasado este último año, llevo un poco menos de un año, que cuando sales de tu país eres más mexicano, es como que se potencia ese ser mexicano, ser mexicana, y todo lo que tenga que ver con México es muy emocionante, así que me siento muy honrada de estar aquí, de conocerlos y estoy muy agradecida con todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, ministra Teresa Zacarías, por la generosa hospitalidad brindada y por haber puesto a disposición este espacio para la realización de nuestro evento. Para continuar, es un honor darle la palabra al cónsul de México en España, Henry Valdivia, a quien agradecemos muy sinceramente su presencia y el acompañamiento constante a la comunidad mexicana en el exterior. Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Quisiera iniciar saludando con mucho afecto y respeto a la ministra Teresa Zacarías, directora del Instituto Cultural de México de España, y me sumo al agradecimiento y al reconocimiento por su generosidad que siempre tiene abierto este espacio para la comunidad mexicana. Muchas gracias, ministro. Agradezco también, saludo a la mesa directiva de la Red Global MX Capítulo España, a Claudia Valseca, que ahora se me perfecto. De mi propio y a toda su mesa directiva. Muchas gracias siempre pues, en primer lugar, por invitarnos esta tarde, pero por siempre tenernos presente a la embajada, a la sección consular. En verdad se los aprecio muchísimo y les reconozco mucho el trabajo que están haciendo. Yo vengo con mucha curiosidad de escuchar este reporte, este foro de resultados sobre el mapa de talento mexicano. Esto se suma a otras iniciativas en las que he tenido la oportunidad y el privilegio de acompañarles. Recientemente escuchamos algunos de los resultados preliminares de la encuesta
sobre la situación laboral de las personas mexicanas aquí en España, que creo que también es una iniciativa muy interesante de personas integrantes de la red global. Y creo que esto se complementa muy bien y les felicito por este esfuerzo. Creo que cualquier trabajo que se haga en, orientado hacia tener mayor información de cuál es la situación de las personas mexicanas en España, pues suma para poder tomar mejores decisiones en todos los sentidos, de política pública, de vinculación, de ver en qué medida desde la embajada podemos apoyar ciertas iniciativas, proyectar o potenciar aún más el talento que de por sí ya es muy notorio y muy reconocido aquí en España. Y yo lo resumo en una frase que es común, que la información es poder, y así entiendo este estudio que vamos a escuchar. Yo no me entiendo más, simplemente quisiera destacar pues lo acertado de este estudio. Y esto lo digo genuinamente sin ningún tipo de chauvinismo, y digo, no puedo ser completamente objetivo siendo mexicano, pero creo que de las cosas que nos distingue a las mexicanas y mexicanos es el gran talento que tenemos y que ahora lo vamos a ver, digamos, plasmado en un mapa para ver dónde está ese talento concentrado. Y me imagino que será por categorías, etcétera. Bueno, ya no se ven, pero alguna vez escuchaba decir una persona eh, que ahora se me fue la frase y a lo mejor ya pierde la gracia con la que lo dice esa persona, pero en resumen es que todos los mexicanos y mexicanas somos guapos y talentosos y a gusto que estoy que casi no ando por migración y con mucho ánimo de escuchar el Muchas gracias por sus palabras y por su presencia en este encuentro, que refuerza el valor institucional de este espacio. A continuación, escucharemos las palabras de Claudia Balseca, presidenta de la Red Global MX Capítulo España, quien nos ayudará a enmarcar el propósito de la red y el sentido de esta iniciativa dentro del trabajo que venimos desarrollando como comunidad. Muchísimas gracias y buenas tardes a todas y a todos por acompañarnos el día de hoy. Para los que no nos conocen, la Red Global MX surgió hace casi ya 20 años con el propósito de agrupar a la diáspora cualificada, con el fin de crear proyectos y vinculaciones que tuvieran un impacto positivo para México. Con el capítulo España, además queremos ensanchar un poco este objetivo a nuestro país de acogida, en el cual estamos muy contentos de estar aquí. En este informe 2026 que escucharemos a continuación sobre el talento mexicano que está en España, vamos a darles a conocer un poco más quiénes somos, dónde estamos, qué oportunidades de colaboración se pueden presentar entre España y México. Y no es más que una muestra del ADN de las personas que conformamos esta red. Por eso les invito a escuchar este informe con atención. No es solamente una presentación de datos. Hay mucha experiencia, hay historias detrás de cada uno de estos datos y espero que juntos podamos crear nuevas conexiones y, como mencionaba Julia, seguir creando puentes de colaboración entre México y España. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por tus palabras, que nos permiten comprender con mayor profundidad la misión de la red y el propósito que hoy nos convoca. Entramos ahora al eje central de nuestro evento, la presentación del mapa del talento. Para profundizar en sus principales hallazgos y abrir este espacio a una mirada de vinculación y colaboración, damos la palabra a Norma Nelly García Martínez, coordinadora de talento y cultura organizacional de esta red. Bueno, pues buenas tardes a todos. Estoy muy contenta de estar aquí
y sobre todo es una gran responsabilidad compartir estos resultados de esta primera lectura. Y bueno, pues como hoy nos reunimos mexicanos, españoles y como ha dicho Claudia, estamos encantados de estar aquí y que estemos todos juntos en este encuentro. Pues voy a citar, a iniciar con la cita de dos frases de nuestro gran cineasta Guillermo del Toro, que dice que el arte del encuentro es encontrar lo que nos une y potenciarlo. Y luego, pues también mencionar lo que ha dicho nuestro empresario español, digo nuestro porque también es español, Amancio Ortega, que dice que el secreto de los grandes logros está en sumar talento. Y creo que esto pues resume bastante bien el sentido del mapa de talento y de este encuentro. Así que, dicho esto, pues voy a compartirles estos resultados, ¿vale? Y bueno, pues primero compartirles que, como lo de lo que vamos a ver, este evento pues se trata de que compartamos, que conozcan los hallazgos más importantes, que conversemos sobre ellos. Tenemos aquí dos destacados comentaristas con los que vamos a compartir esos datos y nos compartan sus miradas. Y luego también, pues, abrir e iniciar las conversaciones para crear posibles alianzas. ¿Vale? Y bueno, pues ya es una realidad, porque aquí lo pueden palpar, lo pueden sentir todos. Me ha dicho una querida amiga que se ha sentido súper acogida al llegar, así que sienten que ya estamos aquí, que es el talento mexicano. Ustedes ya lo han podido percibir, que estamos aquí. Y bueno, que el mapa pues simplemente lo ordena y lo hace visible, ¿vale? Pero es un hecho que ya estamos, pero pues hay que ordenarlo y organizarlo para saberlo. Y bueno, no es suficiente con que estemos y que seamos visibles. Uno de los objetivos del mapa es pues justamente crear alianzas que lo conviertan en oportunidades de colaboración, pero importante, de doble vía, entre México y en España. O sea, no es nada más para un lado, sino de una manera bilateral, ¿vale? Y al final, pues es un recurso vivo que nos va a permitir reconocer capacidades y activar colaboraciones bilaterales. Hago mucho énfasis porque sí es muy importante para nosotros lo de doble vía y en ambas direcciones. ¿Vale? Y bueno, pues antes de comenzar con el informe, me gustaría compartirles la metodología que utilizamos, la base, que es muy importante para nosotros decir que no vamos a hablar de la diáspora en general de, de mexicanos en España, sino que es un estudio que hicimos a partir de abril del 2026. Hasta ese día teníamos 101 miembros. Es verdad que sigue creciendo, de hecho ahora tenemos por aquí a nuestros nuevos miembros y va a seguir creciendo. Pero bueno, de nuestros 101 miembros han participado en la encuesta y se han registrado 90. Y de los 90 son de los que vamos a hablar, ¿vale? No es de la diáspora en general, sino de nuestros 90 perfiles registrados. Y como les decía, pues vamos a continuar creciendo. Y bueno, pues voy a comenzar ahora con los principales indicadores que tenemos, ¿no? Sobre todo, como no voy a profundizar tanto justo porque ya la mayoría tiene el mapa de talento antes de venir aquí y luego además vamos a conversar, pero sí, mi papel es sobre todo darles claridad para partir de esa conversación y luego en nuestro espacio que tengamos de networking, pues que tengamos esa información clara. ¿Vale? Y bueno, pues los principales indicadores que tenemos es que el 82% de nuestros miembros tienen un estudio de posgrado, ¿vale? El 75% tienen inglés avanzado o incluso algunos nativos. Hay algunos con un porcentaje menor que no hemos incluido aquí, pero también hablan un segundo idioma, alemán, por ejemplo, chino. Son menos, pero no hemos entrado en detalle. Lo cual, pues eso nos da una proyección internacional que podemos colaborar en proyectos globales y internacionales. Y también el hecho de tener ese 85% de, perdón, iba a decir candidatos, no, de miembros, ¿verdad? De posgrado, pues también vemos que es una diáspora con una alta cualificación. Y luego también, pues tenemos una perspectiva de género, ¿no? Es que el 53%, el 57% son hombres y el 43% mujeres. Entonces, como ves, pues somos una diáspora altamente cualificada
con proyección internacional, que podemos colaborar en varios proyectos internacionales y pues muy diverso en cuanto a la perspectiva de género. Estamos, que preguntabais, José, que estaba muy interesado, estamos con sus 15 ciudades, bueno, digamos territorios, porque está mezclado ahí entre ciudades y provincias. La mayoría de nuestros miembros están concentrados en Madrid, pero bueno, estamos creciendo también a otros territorios. Y bueno, sobre todo aquí el mensaje que me gustaría transmitir, pues es que no estamos como cerrados a colaboraciones únicamente en Madrid, sino en todo España. Y además también de que, bueno, ya sabemos esos indicadores principales, dónde estamos, pues también viene a saber dónde estamos también, en qué sectores, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver algunos sectores en los que nosotros estamos. No se los voy a leer, ¿vale? Porque lo importante es que sepan que es una comunidad muy multidisciplinar y además sus áreas de experiencia, pues como pueden ver, también bastante diversa, ¿no? Desde investigación y desarrollo, tecnología, negocio, todas nuestras, y la mayoría además es un talento muy sí, ¿no? O sea, no solamente tenemos esas áreas de expertise, sino que son miembros que tienen un expertise de varios años y estamos en ese sector. Entonces, bueno, pues hasta aquí ya hemos visto que somos una diáspora altamente cualificada, ¿no? También que estamos en más de 15 ciudades. Esos son los sectores en los que estamos actualmente impactando y nuestras áreas de experiencia. Pero bueno, aquí yo haría una pregunta, ¿no? Es decir, bueno, pues sí, Nelly, aquí está todo esto, pero ¿cómo podemos abrir, ¿no? una alianza con la Red Global de Mexicanos en España, ¿no? Y bueno, pues que sepan que la manera de que podemos colaborar, pues son diversas, ¿no? En principio podemos colaborar como vemos, desde empresas, universidades, instituciones públicas, cámaras y asociaciones, fundaciones, organizaciones, medios aliados y comunidad mexicana y redes profesionales, ¿no? Y bueno, las líneas de comunicación, de colaboración no son únicas, no son lineales, podemos combinar varios tipos de colaboraciones. Por ejemplo, en las empresas, pues podemos colaborar con mentoría, con innovación, entre otras, ¿no? Y en universidades, pues con transferencia de conocimiento, con mentoría, con empleabilidad. En medios de comunicación, pues que agradecemos además de estar por aquí algunos, pues para compartirles historias y voces expertas, ¿no? Son ejemplos de las colaboraciones que podemos hacer, ¿no? Porque no es suficiente decir, aquí está el talento, ya somos visibles, sino también dónde podemos tener esos puntos de encuentro para colaborar y también contribuir. Y bueno, que sepan que no estamos partiendo de cero en el tema de las colaboraciones. Ya tenemos varias colaboraciones, como ven, tanto de México como de aquí en España. Y bueno, queremos aprovechar para agradecer a ellos y además están varios aquí que están presentes, lo cual agradecemos siempre ese apoyo que han confiado en nosotros para crecer, están evolucionando con nosotros y además pues esperemos que pronto se sumen más, pero como ven pues es el impacto y la colaboración no solamente en México, sino en el país que nos acoge, ¿no? Como decía Claudia, estamos muy contentos y la mayoría pues no queremos volver a México. Así que tenemos que encontrar ese punto de encuentro y colaborar. ¿Vale? Así que, bueno, pues además de darles las gracias, pues invitarles, ¿no? A que tengamos hoy ese inicio de conversación para crear y ampliar esas conversaciones, esas colaboraciones y construir que ahora que vemos que hay tanta destrucción con guerras, pandemias y cosas, pues que nosotros pongamos ese punto de encuentro, ¿no? Como decía Guillermo del Toro, ¿no? Encontrar ese punto de encuentro, potenciarlo y luego sumarlo. Entonces, ojalá podamos ampliarlos y tener esas colaboraciones. Y bueno, pues hasta aquí ya he compartido una mirada general del talento de México. Enseguida vamos a tener una conversación para compartir la mirada de la experiencia de nuestros invitados, para luego dejar un espacio para ya conocernos e iniciar nuestras conversaciones. Así que muchísimas gracias y les doy la palabra a Priya.
Muchas gracias, Norma, por esta exposición que nos permite comprender con mayor claridad el valor, la diversidad y el potencial que integra nuestra red. A partir de estos hallazgos, damos un paso más en la conversación de hoy, abriendo un espacio de reflexión conjunta sobre lo que estos datos significan y sobre lo que podemos hacer a partir de ellos. Es por eso que tendremos ahora la mesa redonda denominada Foro de Resultados con miradas invitadas. Con ese foro, buscamos abrir una conversación en torno a los hallazgos del mapa del talento. Desde sus distintas trayectorias y ámbitos de experiencia, nuestros panelistas compartirán sus perspectivas sobre el valor del mapa como herramienta para identificar capacidades, acercar personas e instituciones y fortalecer una comunidad profesional más visible, articulada y conectada. Confiamos en que este diálogo nos ayude a imaginar nuevas maneras de aprovechar el potencial de nuestra red, a seguir construyendo puentes que generen valor para México, España y para quienes desarrollan su carrera profesional entre ambos países. Es un placer presentar esta mesa redonda, que estará moderada por Norma Nelly García Martínez. Ella es una profesional de recursos humanos con una trayectoria internacional consolidada entre México y España, especializada en desarrollo de talento, empleabilidad, marca personal y consultoría de recursos humanos. Actualmente forma parte de Global Delivery Services EMEA en LHH, donde acompaña a profesionales de España y Latinoamérica en sus procesos de transición, posicionamiento profesional y estrategia de búsqueda de empleo. Norman forma parte de esta red desde el 2016 y desde entonces, con un profundo compromiso por generar oportunidades, ha impulsado iniciativas orientadas a identificar y conectar el talento mexicano. Entre ellas, los programas Embajadoras de Expansión, el Sistema de Reconocimiento Integral y el Mapa de Talento Mexicano que hace unos momentos nos presentó. Y para enriquecer esta conversación, contamos con tres destacados especialistas. Comenzamos con Joaquín Duque, consultor senior especializado en estrategia de negocio y marketing para pymes y medianas empresas, con una sólida trayectoria entre España y México. Ha desarrollado su carrera en compañías como Buró, Deltas, Deloitte y Hertz, liderando proyectos de crecimiento, reestructuración e internacionalización en sectores como servicio, retail, deporte, construcción, entre otros. Es además cofundador de The Bridge, plataforma desde la que acompaña a empresas en sus procesos de expansión y desarrollo de negocio entre ambos mercados. También nos acompaña Xavi Fonseca, director técnico y de operaciones para Iberia en Overlap Consultores, con más de 10 años de experiencia en consultoría especializada en Sales Excellence y en Learning and Development. Ha liderado proyectos internacionales de transformación organizativa, liderazgo y desarrollo de talento, ayudando a organizaciones a construir equipos de alto rendimiento, integrar metodologías ágiles e incorporar la tecnología para soluciones de negocio y aprendizaje. Completa este panel Mariel Sansón, socia de Nauten Consulting desde hace 15 años y profesional con más de 25 años de experiencia en Executive Search, consultoría y desarrollo de talento. Ha trabajado en firmas internacionales como Healthcare Stronghold, Morgan Forman, Leaders House International y también Ryan Management, liderando proyectos de búsqueda de directivos y evaluación de talento en Europa, Latinoamérica y Norteamérica, aportando una perspectiva global sobre liderazgo y movilidad internacional. Sin más preámbulo, les invito a recibir con un fuerte aplauso a Norma Nelly García Martínez, Joaquín Duque, Xavi Fonseca y Mariel Salsa. La discusión es acabada.
Bueno, pues muchas gracias, Sami, Mariel y Joaquín, por acompañarnos y a todos ustedes también. Y bueno, pues ahora no vamos a repetir datos, esperamos que ya les hagan muchísima atención porque no los vamos a repetir. Porque ahora más bien van a compartir ellos su mirada desde su experiencia pues, desde los distintos ámbitos, que es, por ejemplo, pues desde la gestión, la ejecución, desde el talento, también desde la movilidad internacional, ellos pues, nos van a dar sus impresiones. Pero bueno, digamos que la pregunta que nos va a acompañar durante toda esta conversación es qué podemos construir juntos a partir de este talento, generando valor para México y para España. Y bueno, pues les voy a hacer una misma pregunta a todos, si les parece bien. Y la primera pregunta para que comencemos es, al ustedes leer o su primera lectura del mapa del talento, ¿cuál fue su primera lectura y qué fue lo que más les llamó la atención? Joaquín, empezamos contigo, ¿te parece bien? Me parece muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a las autoridades aquí presentes, a Red Global México por la organización de este. No sé. Pégalo más. Decía que, bueno, buenas tardes a todos, que gracias a las autoridades aquí presentes, a Red Global México por la organización de este evento y haber tenido la deferencia de invitarme, ¿no? Con respecto a la pregunta que planteas, bueno, yo creo que la primera lectura que uno puede hacer cuando lee el mapa es como muy inmediata y seguro que a todos los que hayamos leído el documento pues se nos ocurre, ¿no? Y es que estamos ante un inventario de capacidades. Pero esa es una lectura, yo creo, un poco corta, un poco miope. Evidentemente es una lectura inmediata, pero reflexionando un poco sobre el mapa y sobre todo considerando que es una iniciativa que parte de una red, de la Red Global México, pues quizá habría que empezar a verlo desde esa óptica, ¿no? De la óptica de la red. Y si uno empieza a analizarlo desde ese punto de vista, lo que empieza a ver es que ese inventario de capacidades realmente es otra cosa. Es un conjunto de nodos, que las redes están constituidas por nodos. Y es un conjunto de nodos que este mapa lo que nos presenta es una caracterización de los mismos y nos pone en relevancia una serie de valores, de factores que son muy interesantes. Nos dice que es una red de nodos muy diversa, en el sentido de que es capaz de llegar a muchos sectores de actividad, tanto de actividad económica empresarial como desde el punto de vista de instituciones académicas. Nos dice también que está presente en muchas ciudades, ¿no? O sea que, aunque tenga una alta concentración en Madrid, pero está presente en muchas ciudades. Nos dice que está muy bien formada, es decir, tiene una alta calificación, ¿no? Y todo eso lo convierte en un conjunto con un potencial enorme, ¿no? Desde el punto de vista de cómo puede hacer cumplir la función de la red, que es ganar visibilidad, generar conexiones y generar oportunidades de colaboración. Bueno, digamos que hay otro aspecto desde el punto de vista de una red que también es interesante, que es el de las conexiones. Una red no tiene sentido si solamente miramos los nodos. Tiene sentido cuando vemos cómo esos nodos están conectados. Y están conectados generalmente de dos maneras. Están conectados entre sí, pero también están conectados con otros nodos que pertenecen a otras redes y que están, digamos, fuera de esta red, pero con la cual estas otras redes es necesario conectar para poder poner en marcha colaboraciones y proyectos, ¿vale? Aquí en el informe se han citado algunas de estas redes. Estamos hablando de instituciones académicas, de organizaciones empresariales, de asociaciones sectoriales de carácter profesional, pero también de medios de comunicación o grupos de comunicación, ¿no? Con lo cual, digamos que da una idea de las posibilidades que tiene la red. Por lo tanto, concluyendo, en esa visión de lo que es una red, estamos hablando de una red que presenta ya pues una realidad, o sea, es una realidad que está aquí, pero además es que tiene un potencial realmente muy, muy interesante.
Y para mí hay otra, digamos, otra lectura que es la que tiene que ver más con lo que, digamos, que yo trabajo o desempeño, que es la parte más de empresa y de internacionalización. Desde ese punto de vista, considerando que la internalización es un proceso que conlleva diferentes fases, que van desde lo que es la captación de información, el análisis y el diagnóstico para saber si realmente se puede realizar la internalización de un negocio, pasando por la definición de estrategias que me permitan definir cómo penetrar en otro mercado, eh, buscando la necesidad de agotación de recursos y en ese sentido buscando cómo organizar los recursos, y eso implica muchas veces transformar las organizaciones para que los recursos adecuados puedan llegar y cumplir con la estrategia establecida. Y por último, buscando las alianzas necesarias para que se pueda llevar a cabo la estrategia en esas 4 fases, pues nos damos cuenta que una red como la Red Global México tiene mucho que decir, porque puede actuar en cada una de las fases perfectamente. Con lo cual ahí ya estamos identificando oportunidades de colaboración. Entonces, un poco concluyendo las 3 visiones, pues como veis, desde la más inmediata, que es decir, oye, tengo aquí un catálogo, un inventario de capacidades, pero veis que realmente hay mucho más detrás de eso, ¿no? Hay todo un potencial de encontrar oportunidades y colaboraciones que al final ponga en valor la función de la red, ¿no? Pues muy bien, seguimos con No, lo aceptaron. Bueno, ese te lo dejo. Buenas tardes a todos. Yo voy a contestar desde la perspectiva mía. Sí. No me sorprende. Es decir, durante los 30 años que llevo trabajando, inicialmente en el mundo de la automoción, los mexicanos son una referencia. Cuando necesitabas a alguien para una empresa de automoción europea que hablase inglés, con perdón, muchas veces no tenías el nivel dentro de los españoles y buscando opciones, pues te ibas a Centro y Sudamérica y principalmente México, que ha sido un motor, además de tener ese acceso a una mentalidad y a un saber hacer muchas veces europeo y norteamericano, con lo cual dentro de entornos multinacionales funcionaban muy bien, ¿no? Lo mismo con banca y finanzas, empresas españolas que habían invertido allí. Yo arranqué mi vida laboral, confieso, en Bancomer. Entonces, ya tuve un primer roce profesional muy jovencita en Nueva York con una cultura que era una cultura muy fuerte, ¿no? Y que era una cultura graciosa porque era la persona, pero muy profesional. Entonces, ¿podías tener telenovelas en la oficina de cosas que pasaban? Sí, pero lo profesional siempre estaba, ¿no? Y como colombiana que soy, pues a mí esa afinidad, pues siempre me gustó. Luego ha pasado con tecnología, ha ido pasando con los distintos sectores. Lo que pasa es que están menos visibles. A mí me tocaba ir a buscarlo, no era fácil encontrarlo. Y en ese sentido, creo que el tema de la visibilidad y generar conexiones, redes, no sé si generalizando, porque el mexicano es más para adentro, menos para afuera, ¿no? Más centrado en hacer las cosas, en hacerlas bien, no se le ve tanto como puede verse otras nacionalidades o que se han ocupado mucho más, ¿no? Y que llevan mucho tiempo trabajándolo, porque la excelencia solo no te vale. Y también siempre fue uno de los temas las universidades mexicanas excelentes
Y realmente la única que conocía a mis clientes era el Tecnológico de Monterrey. Todo lo demás no existe, ¿no? Entonces, también esa parte de educación, esa parte de que se entienda y de que se vea qué es, qué aporta, cuáles son las especialidades, y esa visibilidad la tenemos que dar nosotros educando a nuestros clientes, pero también, aquí sí que hablo de candidatos, los candidatos, poniéndose en valor, siendo visibles, porque el nivel de cualificación, el nivel técnico es excelente, ¿no? Em, entonces, no es solo tener las competencias, que las tienen, y la cualificación, sino que se vea. Y eso parece sencillo, porque siempre que hablamos de talento, acabamos hablando de esto. Yo como candidato, yo que quiero, o yo como empresario, yo qué hago, ¿no? Pues tienes que pasear tu producto, tienes que pasear tu conocimiento, tienes que pasear tu valor añadido. Y eso, las redes, tanto propias como laterales, digamos, son muy importantes, ¿no? Y por eso tenéis a una colombiana que vive en España y que está hablando de México, claro. Pero, pero también porque las barreras cuando llegas, yo cuando llegué a España, hace 30 años, era un bebé, evidentemente fueron muy fuertes, ¿no? Y yo venía con muchas ventajas. Venía con 4 idiomas, venía con un estudio universitario y no me valoraban. Me salvó, y lo hablábamos con Xavi, a mí me salvó esto, porque a mí me decían, señorita, pase, porque pensaban que era norteamericana. Y entonces yo, no, no, pero es que yo tengo que pasar por donde, por donde los sudamericanos, no soy americano. No, 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 usted pase por ahí. Bueno, pues voy a aprovechar, claro. Pero ese sesgo que había tan fuerte sigue existiendo hasta cierto punto y les tenemos que enseñar. Tienen que aprender que somos de todo, que hay de todo y que lo que importa es quiénes somos y lo que hacemos, no lo que los demás creen que somos y creen que hacemos, ¿no? Entonces, ese predicar, mentorizar, que hablaba Nelly antes también, eh, el tener conexiones, el ser parte de entornos mucho más amplios, ¿no? De abrirnos, creo que es el primer paso y el más importante. Desde luego, dudas sobre el talento mexicano, no. Y no te va a costar encontrarlos porque aquí tienes... Ahora los tengo todos fichados. Sí, Ahora lo que tienes que hacer es un ficherito para... sí, ¿verdad? Rápido. Vale, pues venga, Xavi, te escuchamos. Entonces, breve, y además es que me han dejado poco. Ay, lo siento. No, no, a ver, como yo que hemos hablado de una parte empresarial que creo que está muy clara en la postura también, y luego la parte del talento. Y yo a lo mejor me pongo un poco más emocional, luego nos ponemos más serios en la parte empresarial, ¿no? Pero a mí al leer el informe y al ver los datos, a mí debo decir que me he emocionado, ¿vale? La realidad es que me he emocionado y además me permito decirlo en mexicano, la primera impresión del informe dije, ay, güey, o sea, este grupo está bueno, o sea, de verdad que la primera reacción dije, este grupo de talento sí tiene talento, ¿vale? Porque debo decir que he visto otros más informales, la mayoría, no ligados a la institución correcta probablemente, pero lo primero es eso y que ya lo decías antes, ¿no? Es real que hay un talento y es real que está calificado. Entonces, esa parte me encanta. Esa es mi primera impresión. Me encanta porque de verdad que hay un talento y de verdad que está calificado. Y luego hay partes del informe que me fueron cuadrando muy bien y que me fueron gustando mucho. Incluso por ahí está el término soft landing, que me hizo pensar mucho, ¿no? Yo creo que parte muy importante de lo que ofrece el informe y de lo que yo estoy viendo en este juego de comunidad y en esos nodos de red y esa parte de talento, eh, eh, creo que cobija un poco a ese grupo, ¿no? Porque
Yo creo que hay una parte que se dice poco, que es que cuando llegas a un país nuevo, y en este caso es España, pero pues muchos de los que estamos aquí hemos tenido también experiencias internacionales en otros países, la primera parte de la adaptación, pues es inevitable querer buscar esa pertenencia y esa red de sustento que has perdido cuando migraste, ¿no? Entonces, yo creo que es una parte súper importante y que estoy viendo ese cobijo de red de talento que puede ser muy potente y que puede eliminar yo lo venía pensando hace un rato, esa soledad profesional con la que te encuentras. ¿Sabes? Esa soledad profesional con la que te encuentras en el primer momento, que a lo mejor personalmente cada uno puede tener características y eh, situaciones distintas cuando llegas a otro país, pero profesionalmente, cuando entre mexicanos muchas veces lo dices, yo en México levanto el teléfono y tengo a quién llamarle, ¿no? Tengo a quién llamarle y sé con quién y cuando tengo un reto profesional en México, sé a quién llamarle. Y de pronto te encuentras en un país en donde no tienes a quién llamarle. Bueno, creo que esa, aunque probablemente no es el primer fondo o el primer propósito de la red global, creo que de por sí te ofrece ese cobijo y a mí me parece súper potente esa parte. Ya luego nos ponemos más serios en la empresa, pero la parte emocional sí que me ha tocado esa parte y que creo que es muy potente. Sí, pues muchísimas gracias a los tres. La verdad es que para mí, me imagino que para la mayoría es bastante interesante y muy enriquecedor escuchar esas miradas, ¿no? Pero bueno, eso yo creo que también nos da pie a otras preguntas, ¿no? Porque, ok, pues ya vimos, como decimos, que el talento está aquí, ya algunos nos han dado algunas, nos han dejado ver algunas cosas que podemos hacer, pero me gustaría que completáramos más, ¿no? Que diéramos un paso más allá, ¿no? El talento ya está aquí, ya hemos dado esa primera lectura, y ahora pues me gustaría que fuéramos uno a uno desde su mirada y que me fueran contestando a las siguientes preguntas, ¿no? Por ejemplo, María, como tú bien decías, no es suficiente ser buen profesional, ¿no? También hay que ser visible, que nos entienda el mercado laboral y en general todo el entorno, ¿no? Y algunos otros puntos que no sé. Pues nos gustaría que desde tu mirada de talento, de liderazgo, de esa movilización internacional que incluso tú has vivido en primera persona, nos dijeras qué puede ayudar o qué ayuda a que este talento sea reconocido en un ecosistema profesional internacional y concretamente en España. Ya nos ha dicho varias cosas, pero si pudiéramos decir así como pasos siguientes. ¿Vale? Pues, Aquí lo tienes, María. a ver, lo primero sería, como decía Xavi, esa construcción de tu red, ¿no? Porque en tu casa es cierto, me están ofreciendo tal proyecto, llamo a fulanito que sabe, eh, o me interesa esto, pues, ¿cómo hago, no? Y es algo que tú vuelves a partir de cero, que lo has desarrollado en tu tierra toda la vida y de repente no lo tienes. Y no te puedes olvidar, si te traen expatriado o si llegas, tienes que volver a empezar en dos cosas. Un estudio de mercado, entender el mercado local, porque eso te va a ayudar muchísimo. Saber adaptarte a él. Yo decía, cuando llegué a España, me sorprendió mucho porque estaban siempre riñéndome. Y entonces, y mi compañera siempre dice, pero es que le das vueltas a las cosas y eres doña Floritura, porque ella es muy directa, ¿no? Y entonces he aprendido a hacer menos Floritura y ella ha empezado a ser menos burra, porque me sentía agredida mucho, ¿no? Eh, Cosas como esas. Y eso dentro de la cultura, si entras en una empresa española, también tienes que adaptar, ¿no? Entonces, si haces un observatorio, digamos, de cómo son los demás, qué están haciendo, cuáles son las empresas, dónde encajo y cuál es mi valor añadido, porque tienes un valor añadido. Y eso es muy importante. Yo cuando hablo con un cliente, lo primero que hago es, ¿y estás abierto a traer a alguien de fuera? Porque vamos a buscar aquí. Pero muchas veces, cuando es un perfil muy particular y no lo hay,
Y por eso hago tanta búsqueda afuera, porque encuentro talento afuera o porque son empresas de fuera que quieren talento aquí y tienen una necesidad específica, ¿no? Entonces, esa creación, el, el- la adaptación, el estudio de mercado, el acceso a posiciones de liderazgo, ¿no? Y el subirse a los hombros de otros. Ahí hay que haber una generosidad, necesita haber una ayuda por parte de otros que han estado y que lo han logrado. A mí cuando me llaman y me dicen, "Pero, por qué me contestaste el teléfono? Que los headhunters no le hablan a la gente a menos que tengan una búsqueda. O porque yo he estado allí y sé lo difícil que es. Y entonces, pues yo cuando puedo, que no tengo mucho tiempo, pero cuando puedo, contesto, le cuento, le digo por dónde tirar. Oye, no eres el tipo de perfil que yo trabajo, pero tira por aquí, tira por allí. ¿Por qué? Porque es importante pagarlo hacia adelante, ¿no? Y yo creo que todos aquí podemos hacerlo para los demás, porque todos tenemos algún contacto que puede ayudar a alguno. Y esa de nuevo, las neuronas, las conexiones, las estelas, eso todo ayuda. ¿Te contesto? Sí, muchísimas gracias. Y no me he extendido. No. Además, quiero retomar lo que has dicho, que además me ha emocionado mucho, lo de que todos podemos hacerlo. Me ha emocionado porque es un hecho. Están aquí amigas, compañeras. Voy a llorar. Hemos trabajado mucho. Sí, juntas. y eso es, están aquí y son. Y es un hecho de que la colaboración puede ser, de que nos adaptamos, de que son súper cálidos también. Y quería decirlo, ¿no? Que todos podemos poner, y la prueba es que ya están aquí. Y no nada más conmigo, están para todos. ¿Verdad, chicas? Así que me lo quería decir todo porque sin duda creo que es una realidad, ¿no? Ya que estamos hablando como de aterrizar, de acciones, pues miren, yo me siento muy afortunada. Y bueno, Mari nos ha dado muchos insights y temas que son un tesoro yo creo que para todos. Así que bueno, pues ahora Joaquín, me gustaría preguntarte a ti, desde tu experiencia justo en empresas, en estas conexiones de las que nos has hablado, pues bueno, sabemos que una red funciona cuando se activan los vínculos, ¿no? Pero no basta con saber quiénes somos, que ya lo sabemos ahora, a dónde estamos. También hace falta, pues, crear esas condiciones de las que hablamos antes, ¿no? Nos decían de crear esas condiciones para que podamos generar valor, ¿no? Y la pregunta sería, ¿qué tipo de conexiones y mecanismos necesitamos para transformar ese talento en oportunidades reales entre México y España? Bueno, un poco para contestar la pregunta de una manera que me parecía adecuada, es tratar de buscar algún tipo de analogía, algún tipo de símil entre lo que pueden ser las conexiones que necesitamos y otro tipo de cosas como pueden ser las emociones, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco haciendo memoria de un libro que seguramente todos los que estamos aquí conocemos de una manera u otra, porque es un libro que ya tiene unos cuantos años, que es Inteligencia Emocional de Daniel Goleman. En ese libro, en el capítulo de introducción, al explicar lo que es la inteligencia emocional, pues Goleman recurre a un episodio que se produjo con Aristóteles, ¿no? Y en ese episodio, pues le preguntan a Aristóteles sobre cómo es enfadarse, por qué la gente se enfada. Entonces Aristóteles responde algo así como que, bueno, enfadarse es muy sencillo, lo hacemos todos, pero enfadarse con la persona adecuada, en el momento adecuado y de la forma adecuada, pues eso ya no es tan sencillo. Bueno, podemos trasladar eso mismo, ese mismo símil, a lo que son las conexiones. Conectar es muy fácil. Todos estamos en redes sociales, ¿no? Y conectamos. Y muchas veces, pues incluso en redes profesionales, como puede ser LinkedIn, pues nos llegan invitaciones de alguien que dice, bueno, oye, este o esta, ¿quién es? Ah, no tengo ni idea.
¿y por qué me conecta a mí? O sea, no sé, ¿no? ¿Qué habrá visto en mi perfil que le pueda resultar interesante? Que me quiero vender. ¿Qué me Sí, quiere vender? sí. Efectivamente. Pero bueno, es algo que sucede y hay muchas veces que sencillamente porque has leído algo, un post de alguien que te resulta interesante o ves una publicación, pues tienes el impulso de enviar la invitación a conectar, ¿no? ¿Eso es una conexión inteligente? Pues yo creo que no. No podría ser una conexión inteligente. Entonces, es necesario de alguna manera establecer una serie de principios que nos ayuden a definir qué es una conexión inteligente. Entonces, el primer principio es el del conocimiento. Si no conozco a quien me está invitando, si yo no conozco a la persona que quiero conocer, pues ¿qué sentido tiene? Desde ese punto de vista, volviendo un poco al enfoque de lo que es este mapa, aquí digamos que ya hay un primer conocimiento, es el conocimiento de la red, ¿no? ¿Quiénes son los componentes de mi red? Pues estos que has citado tú antes, ¿no? Digamos, las 90 personas o ciento y pico, ya no sé cuántas, ¿no? Que lleváis, 90 que están ahí y que forman parte de la red y que además están caracterizadas. O sea, eso es muy importante. Pero claro, si yo quiero que esas personas conecten con otros que no están en la red, tengo también que conocerlos. Por lo tanto, aquí empieza a surgir ya una primera necesidad, que es la de decir, bueno, si yo sé que quiero conectar la red con, voy a poner un ejemplo, la Cámara de Comercio Española Mexicana, pues tendré que conocer a alguien de la Cámara o tenerlo identificado para poder conectar con esa persona, ¿no? Y cuando digo tenerlo identificado, también es tenerlo caracterizado. Bueno, ese es un primer digamos, principio que es el del conocimiento. Vale, pero para poder seguir en este proceso de definir lo que es una conexión inteligente, bueno, pues hay otros aspectos más que tengo que considerar, que es saber qué tipo de vínculos tengo que ir desarrollando para que esa sea una conexión inteligente, porque conectar por conectar, pues no vale para nada. Necesitaré definir una serie de intereses, objetivos, que me ayuden a conectar, ¿no? Y además, tengo que plantearme una cosa que es importante, que es la calidad de la relación. Desde el punto de vista de la confianza, las cosas funcionan, ¿no? Cuando empezamos a tener confianza con la persona o personas que estamos conectando. ¿Qué significa eso? Bueno, significa que tengo que establecer un mecanismo para poder llegar a tener esa confianza. Y ese mecanismo eh, digamos que pasa desde un primer momento que sería la aproximación, pasaría luego por la familiaridad y llegaríamos hasta ese grado de confianza, de que ya podemos empezar a establecer objetivos de colaboración. Pongo un ejemplo que yo creo que todo el mundo, y creo que antes lo ha citado un poco Mariel, es el tema de la aproximación. Cuando tú llegas a un entorno en el que no conoces, pues es muy difícil la aproximación. Pero además te encuentras con una serie de barreras, ¿no? Que antes tú decías lo de que los españoles somos un poco burros y tal, ¿no? No pasa nada, yo estoy casado con una colombiana que hace todo lo que... O sea, que no tendrá ningún problema. Somos rondos, somos rondos. Más frontal. Más frontales, somos quizá más directos en el sentido de querer que las cosas se hagan más rápidamente, ¿no? O cuanto antes. Y sin embargo, pues las personas generalmente, estoy generalizando en Latinoamérica, pues no son así. O sea, y que además en cada país, incluso dentro de cada país, te encuentras con formas de entender todo esto diferente. Ese proceso de adaptación que decía tú antes es un poco todo lo que hay que poner en marcha en esa aproximación. Porque si eso está mal definido, el siguiente paso, que es la familiaridad, no vas a llegar a él. Por lo tanto, en ese proceso, en este principio básico de la relación y de generar confianza, es fundamental para que la red y las conexiones sean inteligentes, ¿vale? Y hay un tercero que a mí me parece muy importante, que es el de la gobernanza. Cualquier red está ordenada estableciendo una serie de roles y una serie de reglas. Voy a poner un ejemplo para que se entienda un poco mejor. Si pensamos en la red más jerárquica que hay, pues es que hay una persona que está en la cabeza
y todo lo que hay debajo es una pirámide, ¿no? En el caso contrario, si nos fuéramos al otro extremo, pues tendríamos redes en las que los nodos están conectados, pero son estructuras planas, no hay una jerarquía establecida. Entre esos dos modelos caben infinidad de posibilidades, ¿de acuerdo? Pero siempre es necesario establecer unos roles y establecer unas reglas. Cuando uno intenta establecer conexiones inteligentes, no vale con saber cómo funciona su propia red, la red global México, que por supuesto tiene sus roles y sus reglas. Es que también hay que conocer la red a la que me quiero dirigir, cómo está estructurada. Y esto, para las personas que estén en el mundo de la consultoría o que hayan estado, pues se lo saben de memoria, de hecho memoria, ¿no? Como ya no sepa quién es esa persona, qué campo ocupa, qué papel tiene, qué peso tiene dentro de la organización, cómo está organizada esa estructura, como no sepa nada de eso, o sea, me voy a pegar un morrazo espectacular, porque no voy a conseguir nada. Por lo tanto, volviendo un poco al principio, las conexiones inteligentes tienen que estar basadas en estas tres cosas. Tienes que hacer un punto de vista. Y bueno, a partir de aquí, digamos, de esta estructura de lo que puede ser conexiones inteligentes, pues ya hemos visto qué tipo de mecanismos hay que poner en marcha desde el punto de vista del conocimiento, desde el punto de vista de las relaciones y desde el punto de vista de la gobernanza para poder llevar a buen término lo que es la función de una red, o en este caso de ese red global, ¿no? Sí. Así que no, pues muchísimas gracias, Joaquín. Me quedo con, la verdad que me parece muy interesante, ¿no? De que no solo es importante presentar, ¿no? Sino también crear ese contexto, esa confianza, que no es fácil, ¿no? Y los mecanismos para que esas conexiones que hagamos pues realmente puedan generar valor. Y pues ahora me dirijo a Xavi, que él es muy de gestión y ejecución, es de los míos, de la orientación a la acción. Pues nos gustaría que desde ese lugar, Xavi, nos dijeras cómo convertir estas conexiones, estos contactos de lo que nos comenta Joaquín, cómo pasamos esta plataforma para que sean útiles y generar un valor compartido, ¿no? Y la pregunta sería, Xavi, ¿qué tendría que pasar para que esta red ayude realmente a activar proyectos, alianzas o soluciones concretas? Pues, a ver, yo, justo como dices, yo tengo esa visión inevitable y de consultor, ¿no? Y de empresa, y yo quiero visualizar esa red como una empresa, y me explico, ¿vale? Y retomo algunos puntos de los que ya también hemos dicho. Una vez que entiendes cuál es tu valor añadido, o sea, qué es lo que la red te da como valor añadido, yo partiría del punto de vista de comunidad, ¿vale? O sea, estamos hablando de que es una red que tiene una comunidad, y si me pongo semántico, hablamos de comunidad que tienes algo en común. Y cuando tienes una empresa, y cuando en consultoría lo primero que ves para ver si la empresa va a tener un futuro y va a cumplir unos objetivos, pues tienes que tener tres elementos. Tienes que tener voluntad, tienes que tener talento, ¿vale? Y tienes que tener una cultura de empresa. La cultura común ya la tenemos. El talento también, y está mapeado ahí y está claro, ¿no? Y la voluntad, pues yo creo que también estamos todos voluntariamente aquí. Entonces, creo que hay unos elementos que pueden convertir esa red en un tratamiento de empresa. Y luego, justamente retomando lo que hablaba ahora Joaquín, ¿no? De ahí pasa a una parte de qué tengo y qué no tengo, para poder tener esa parte de gobernanza, y es cuáles son los roles. ¿Qué tengo en la red? Una vez que tienes el mapeo, tienes que decir, vale, ya tengo el mapa, ¿y qué tengo? Y luego la parte que es más difícil, que es, y para lo que quiero lograr con esta red, ¿qué me falta? Y luego hay que ver dónde buscarlo, ¿no? Porque también eso es una parte importante. Tenemos, bueno, tanto en la audiencia como en el mapa, tenemos muchas industrias representadas, y eso es muy importante también. Tenemos la parte académica, tenemos la parte empresarial, tenemos la parte de investigaciones. Yo creo que están todos los elementos. ¿Qué es lo que sigue o cómo activar esa red? Yo lo dividiría en dos partes. Una que es, y de nuevo pensando esto con una parte de ejecución, de operación y de empresa, definir unos objetivos estratégicos
y luego bajarlo a la parte táctica y luego hacer unos equipos cross-funcionales. A lo mejor estoy hablando totalmente de compañía, pero es que es totalmente posible, ¿no? O sea, es cuando tienes ese talento y dices, bueno, tengo estos elementos, ¿cómo juego con ellos? ¿Cómo juego con estas piezas, no? Lo pones por proyecto y hacer unos proyectos funcionales y cross-funcionales, ¿no? Para luego establecer unos roles. Ojo, que no he hecho puestos ni posiciones, he hecho roles y que cada uno puede aportar eso. Y la parte que creo que es el ingrediente, esta salsa secreta para que todo eso funcione, tiene que ver con lo que ya también ambos han dicho, que es ese valor añadido y esa voluntad, ¿vale? Que creo que tiene que ver con lo que yo puedo aportar. Normalmente cuando ves en una red, dices, ¿qué me puede aportar esta red a mí? ¿Qué me puede aportar este grupo? ¿Qué me puede aportar esta empresa? Y yo quiero girar esa perspectiva y que incluso creo que es el ingrediente para el networking que necesita una red como esta, que es no partir desde qué puedo obtener de esta red, sino es qué puedo yo ofrecer primero. Porque una vez que llegas ofreciendo algo es mucho más fácil. En las empresas muchas veces hablas de esa matriz give and get, ¿no? Y es, yo no es qué puedo obtener. Antes de ver qué puedo obtener, tengo que ver qué puedo aportar. Y creo que ese es el ingrediente secreto para que esto funcione. ¿Vale? Que de hecho es el networking. Claro. Siempre. Total. Pues muchísimas gracias, Xavi, por aterrizar esto a la práctica, a la acción y darnos esas líneas para seguir, que creo que son bastante útiles. Y bueno, pues ya para cerrar, ya hemos hablado de lo que les han dado su lectura, de lo que les muestra, les llama la atención a ustedes el mapa de talento. También nos ha compartido Mariel, pues cómo se reconoce ese talento, ¿no? Ya nos ha dicho cuál es la fórmula para que nos reconozcan, que no es suficiente que sea visible. La voy a patentar. Sí, sí, sí. Bueno, pero aquí hay más que patentan también, ¿eh? Pero bueno, y luego también, pues Joaquín nos ha hablado de cómo se activan esas conexiones, ¿no? Y luego, pues ya Xavi nos ha dado la transición a cómo ejecutarlo y eso es hacerlo real, ¿no? Y bueno, pues para cerrar ya, me gustaría pedirles a los tres, ¿cuál consideran ustedes que es, como hemos hablado ya de orientación a la acción? Xavi ya nos ha dejado la cancha para ir a la acción y de inmediato ya. Nos gustaría para cerrar que nos compartan qué conversación deberíamos abrir hoy para que este mapa no se quede solo en visibilidad, sino que active oportunidades, alianzas y proyectos concretos, ojo, entre México y España. O sea, hemos dicho beneficio mutuo, ¿vale? Como decían bien Xavi, que nosotros también contribuimos a este país que nos acoge y también queremos ser generosos. En ningún caso es nada más a ver qué sale, ¿no? También desde esa generosidad que nos distingue a nosotros también. ¿Quién quiere comenzar para ya hacer el cierre? ¿Sí? Pues venga, Xavi, adelante. Pues a lo mejor es un poco en la misma línea que la que estaba hablando y me encanta lo que acabas de decir porque me hace pensar inmediatamente en que creo que la historia de España y México desde hace mucho tiempo y creo que es que todos los que vivimos aquí lo vivimos a diario, es una relación muy bilateral. Es una relación muy bilateral que no solamente está conectada por el lenguaje, sino que tiene unas raíces culturales súper profundas y que son completamente compatibles. Yo creo que, aunque bien lo decías, Mariel, que puede haber esos distintos estilos y para los que somos perfiles más híbridos que seguramente que pasa, llega un momento en donde eres demasiado brusco para ser mexicano y demasiado amable para ser español. Y yo creo que ahí está la parte más interesante de diversidad. ¿Cómo lo conectas eso para ese networking? ¿Qué puedes hacer hoy? Pues mira, si a los que les dio risa lo que dije, ya tenemos de qué hablar. O sea, tenemos muchas cosas en común, tenemos totalmente, ya puedes empezar desde ahora. Yo creo que la invitación a la acción para mí es, habla con alguien, habla con alguien, cuéntale lo que haces, cuéntale lo que puedes ofrecer y seguramente que va a estar pasando o ya pasó por donde tú estás. Entonces, seguro que tenemos un camino común y la forma más fácil de activar es dando ese pequeño encendedor, esa pequeña chispa, que es generar conversación. Habla con alguien, acércate a alguien, ya compartimos todos los que estamos aquí ciertas cosas en común
y yo creo que nadie va a decir, pues no me hables, ¿no? O sea, esa parte que dices, híjole, quiero hablar con tal persona, pero ¿de qué le hablo en la calle, en la comunidad, en la organización, lo que sea? Aquí no va a pasar. Entonces, creo que saber, y vuelvo a mi primer comentario, que es un entorno seguro, hable con alguien. ¿Vale? Pues gracias, les hemos dado mucho material para punto de encuentro, así que hay que aprovecharlo, ¿eh? Bastante les hemos dado de qué hablar. Bueno, ¿quién quiere continuar? María, ¿te viene bien? Venga, voy. Bueno, estoy totalmente de acuerdo con Xavi y además yo creo que es una conversación, ¿no? No es que yo tenga un problema y que tú tengas la solución, sino la conversación. Porque a veces, y además es una de las cosas que yo creo que los que somos de otro sitio aportamos, y es una mirada diferente. Lo bueno de ser de otro lugar es que a veces no tienes el histórico del local y dices, ¿y por qué no? Y abres una mirada que no se les había ocurrido, ¿no? Tienes menos sesgos, ¿no? Tienes menos sesgos. Y para eso, por ejemplo, también en el histórico, o sea, en gran consumo, los profesionales, decía yo antes, ¿no? En automoción y en gran consumo, en banca también, pero también desde la parte de emprendedores. Los mexicanos son súper emprendedores. Es gente con una visión de negocio, perspectiva de negocio. Una inteligencia natural, una capacidad de ver la oportunidad, ¿no? Entonces, no solo es como candidato de talento, sino también es ese talento que a lo mejor no es tan visible y es un talento de empresario, emprendedor, que necesita talento, que necesita ideas, que está trabajando solo, y yo creo que eso también entra dentro de este factor. Y esas conversaciones van a ser mucho más ricas. Pues genial, aquí, Sí, bueno, a mí lo que sí me parece que para hacer networking, un poco lo que hacías en la pregunta, es necesario siempre hacerse preguntas. Si no te haces preguntas antes, difícilmente vas a hacer networking, porque como decía María, pues no vas a poder aportar valor. ¿A qué valor vas a aportar si no sabes dónde están tus inquietudes o dónde pueden estar las necesidades sobre las que quieres hablar con una persona? Yo desde ese punto de vista, un poco, y bueno, pues una formación profesional, o sea, para mí el punto de vista, y que me parece interesante para plantearse preguntas, para hacer ese networking, es dónde están las actividades de México en España, desde el punto de vista empresarial y de inversión, y dónde están las de España en México. Bueno, revisando así algunos datos, yo he tenido oportunidad de revisar algunos datos, y una de las cosas que me ha sorprendido es que los sectores de actividad casi no coinciden. Es decir, que mientras la inversión de México en España está muy centralizada en prácticamente 3-4 sectores. Curiosamente, uno de ellos es el de producción audiovisual, pero está también la industria alimentaria y la industria química y, por supuesto, el inmobiliario. Todo el mundo se puede imaginar por qué. En el caso de las inversiones españolas en México, no funcionan con el mismo criterio. Es decir, las inversiones españolas en México están en el sector de finanzas, fundamentalmente, en tecnologías de la información, que también ha salido aquí, lo hemos comentado sobre el talento que hay en México con respecto a este tipo de cosas, ¿no? La industria alimentaria es quizá el único en el que sí que se coincide, ¿no? Y poco más. Entonces, desde ese punto de vista, la primera pregunta que a mí se me ocurría, si tuviera la oportunidad de hablar con algún empresario mexicano, es saber por qué no hay una diversificación en cuanto a las inversiones, ¿no? ¿Por qué están tan concentradas en determinados sectores? Porque de esa pregunta van a surgir seguramente la identificación de una serie de barreras. Probablemente me diga que a lo mejor es que es un problema de que otros sectores de actividad en España son más maduros y por lo tanto
ofrecen menos rentabilidad. O me va a decir que a lo mejor hay un problema de la administración, que la administración española, al estar en el entorno europeo, pues es más problemática y más exigente o por lo menos más complicada y más laboriosa. O me va a decir que a lo mejor hay un problema cultural. Aquí también hemos estado hablando de algunas barreras culturales, ¿no? Pero ya me estoy identificando barreras. A partir de ahí es donde yo puedo identificar oportunidades, porque ahí es donde entra en acción algo como la red global. Es decir, la red global puede ofrecer oportunidades para salvar esas barreras. Y si eso es así, entonces va a generar proyectos, va a generar acciones concretas. Y esas acciones concretas son las que le dan sentido a la función de la red global, ¿no? Por lo tanto, ese networking a mí me parece interesante, digamos, verlo desde ese punto de vista de, en este caso, de inversiones económicas, ¿no? Y de interés en diferentes sectores de actividad económica. Lo podríamos trasladar a relaciones académicas o lo podríamos trasladar a otros ámbitos de actuación, pero al final el mecanismo es el mismo, ¿no? Y a lo que conduce es esta identificación de oportunidades donde la red tiene que jugar un papel importante. A lo mejor con unos perfiles multifuncionales. Con unos perfiles multifuncionales. Estaba pensando, porque si no te acabas yendo solo a ese círculo. Pero si lo tienes compuesto de distintos componentes, que además luego van a identificar el suyo y van a poder dar la voz de, oye, ahí están hablando de tal, pues así sí que se solapen esos círculos, pues ese sería para mí el primer paso. No sé, ¿no? Ay, no te voy a pegar. Sí, bueno, sí, Xavi, bueno, antes quiero que te agradezco que seguro Pau, que aprovecho que está aquí, mi compañera de coordinación de talento y Bego, seguro que tomaron nota, ¿verdad, chicas? Que están súper activas, tienen un gran proyecto y creo que este tip que nos acaba de dar Pau y Bego nos viene genial. Gracias, María. Vale, bueno, pues por nuestra parte ya cerramos. Agradecemos a Xavi, a Mariel, a Joaquín. Además debo de decir que estamos súper agradecidos porque en el momento que les hemos invitado, inmediatamente nos han dicho que sí. Sabemos que tienen una agenda toda ocupada, igual que todos los que están aquí presentes, tienen una súper agenda, todos los que estamos aquí. Y no es que tengan tiempo, se han hecho ese tiempo todos, porque todos tienen una agenda muy apretada y que sepan que lo valoramos muchísimo y esa disposición y ese cariño de decir inmediato sí. No han dicho déjame ver mi agenda, han dicho sí, me hago ese hueco. Y a vosotros igual también porque han confirmado de manera inmediata y eso también que sepan que lo ponemos en valor y lo agradecemos. Y bueno, pues como siempre digo en mis seminarios, todo el conocimiento que no se aplique en las primeras 72 horas se pierde. Así que hoy hemos aprendido mucho. Viene ahora Julia y luego Manu para ponernos a practicar todo lo que nos han dicho. Y por cerrar, me gustaría cerrar con la frase de Guillermo, que hemos hablado, aludido a Guillermo del Toro y a Mancio Ortega, para hacerles la invitación bueno, pues a que ahora aprovechemos este espacio para encontrarnos, para reconocer lo que nos une y sumar talento desde conversaciones concretas. Así que muchísimas gracias a todos. A continuación, Norma Nelly García Martínez hará entrega de los reconocimientos a las y los participantes de esta mesa redonda, quienes también recibirán un detalle de la Santanera en agradecimiento por sus valiosas aportaciones y por compartir con nosotros su experiencia y trayectoria. Bueno, quiero aprovechar, chicos, cultura, además de apoyarlos muchísimo, es una salsa súper especial porque es artesana.
¿vale? O sea, que no es cualquier cosa. ¿Vale? Hay que valorar, hay que valorar. Nosotros quiero poner a valor, ¿vale? Porque aquí se comercializan muchas cosas mexicanas, pero esto es realmente mexicano. Y además tiene un aceite de oliva, que hablamos de esa combinación de España también. Y está hecha en España por mano de obra mexicana. Así que gracias a Diego. Es la mejor, ahí se lleva la combinación. Que llevan una combinación y el Diego, no sé si la estuviste dando picante o bajo, hay que con baja. Baja. Bueno, Xavi, a lo mejor le falta más. Pero Mariel, eso, pues bueno. Mariel, muchísimas gracias de parte de toda la red, de todos mis compañeros. Y también Xavi, por favor, no te lo voy a cruzar aquí. También por venir aquí y compartirnos esas miradas a los tres, Joaquín. Muchísimas gracias a los tres. Y bueno, doy paso a Julia para continuar. Gracias a todos. Para continuar con el evento y seguir poniendo en valor el talento mexicano en España, tenemos el honor de ceder la palabra a Ricardo Soto, vicepresidente de la Red Global MX Capítulo España. Bienvenido, Ricardo. Te dejamos con los minutos. Bueno, primero agradecer a la gente que se encuentra presente. Estamos ya en la última etapa de este gran evento que sin duda ha sido un encuentro bastante enriquecedor. Antes de dar las gracias a toda la gente que se encuentra, me gustaría compartir pues todo el esfuerzo que hemos puesto, porque al final también viene un tema honrado esto, ¿no? Cuando hablamos de migración. Cuando hablamos de migración tenemos que hablar y poner enfoque en que nos iguala a todos. Entonces surge esta idea a través de ponderar las herramientas para apoyarnos entre nosotros como comunidad. Hablando de esto, bueno, quiero agradecer como siempre a nuestras autoridades, ministra, cónsul, Jorge, porque siempre nos apoyan aquí en el instituto, desde el consulado, a nuestros participantes que se encuentran en la mesa redonda, con los cuales les pido un aplauso, por favor. A todos nuestros invitados, empresas, por nombrar Overlap, Neobandas, Serendipity, ISEX, que se encuentran aquí presentes, instituciones, universidades, el IEM, IESE, UNAM, la Iberoamericana, el Tecnológico de Monterrey, toda esta gente que se encuentra presente y que ha venido a participar, muchísimas gracias a todos. Espero que haya sido un encuentro interesante y muy enriquecedor. Muchas gracias. Y bueno, ahora en esta última etapa voy a ceder el micrófono a Manuel, quien nos va a explicar esta dinámica, ¿verdad, Manuel? Sí. Bueno, hola, buenas tardes a todos. Soy Manuel Marroquín y junto con Begoña Vázquez vamos a tener una pequeña actividad. Entonces, como ahorita mencionaban, hemos puesto una cancha ahí abajo para empezar esta dinámica de networking y conocernos y que no quede solamente saber los nombres, ver la plática. Entonces, pues bueno, voy a pedirle a todos que nos paremos y nos pasemos a la parte de abajo, pues para empezarnos a conocer. Entonces, empezamos y después la etiqueta que les dimos al principio, ahorita vamos a explicarles qué vamos a hacer con ella.